Enhorabuena. Muchas gracias por todos sus sentimientos. Sí, y venga, gracias. pues vamos a hablar del tema pues tan polémico que también en estos últimos días se ha originado, precisamente también por todos estos medios derechistas, y que bueno, y que hay un motivo principal que está moviendo a la Policía Federal. Por eso nuestro tema de mesa de debate es Policía Federal o Guardia Nacional, ¿no? Y bueno, para un pequeño contexto de las cosas, que la gente que no está enterada, o que está enterada nada más por el Cero Gómez Leiva, ahí va bien la realidad. El pasado miércoles 3 de julio, elementos de la Policía Federal tomaron el centro de mando en Iztapalapa para protestar sobre la llegada de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y las condiciones laborales en las que se lleva a cabo este proceso. Tras rechazar la presencia de la coordinadora de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo, los policías realizaron varios bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal el cumplimiento de un pliego petitorio bastante amplio, en donde pues ellos dicen que es para sus derechos laborales. No se los voy a enumerar porque son muchísimos, pero entre ellos, por ejemplo, es que los elementos no tengan que vivir en cuarteles militares, que no sean evaluados por personal militar, esto ya que estos no tienen el conocimiento de cómo funciona la policía, quieren un sueldo quincenal que debe ser de 15,000 pesos libres de impuestos, esto a partir de la segunda quincena de julio del presente año. Entre su pliego, que son unos 20 puntos, les estoy dando algunos de los que piden. Y bueno, con respecto a estos puntos, los elementos afirmaron que no van a retirar los bloqueos ni regresarán a sus labores hasta que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, les entregue lo prometido en conferencia de prensa por escrito y se comprometa a cumplirlo. Hay mano negra, dice AMLO. El asunto de la Policía Federal no tiene fundamento, aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse, declaró en un video publicado en cuenta de Twitter. Más tarde, en la mañanera del 4 de julio, Obrador insistió en que las peticiones de la Policía Federal, que en esas peticiones hay mano negra. ¿La razón? Pregunta. Según AMLO, en este movimiento hay una intervención externa de gente que ni siquiera trabaja en la PF. Los principales dirigentes permanecen a organizaciones de otro tipo y estableció los siguientes puntos. No es una causa justa porque no hay despidos, no está ocurriendo a nadie. No se están quitando salarios y prestaciones. Continúa la misma situación que prevalecía. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. En 18 meses desaparece ya, es oficial, la Policía Federal por ley. Todos mantendrán su trabajo. Simplemente se va a llevar a cabo un ajuste. Ese 4 de julio, Alfonso Durazo ofreció una conferencia de prensa para señalar que algunos de los líderes no pertenecen a la Policía Federal, lo que ya había dicho Andrés Manuel, como Ignacio Benavente, defensor de derechos humanos, y otros piden la incorporación del eso sí está bien jalado, ¿no? Sí. Los del exmandatario Felipe Calderón como líder de un futuro sindicato policial, asunto que otros elementos de la Policía Federal han rechazado. En fin, esta es la situación. No sé ustedes cuál es su punto de vista, su opinión, pero ya Andrés Manuel hoy mismo lo volvió a decir, que vamos a terminar con eso, pero no hay marcha atrás, ¿eh? Pues, a ver, creo que desde Cedillo la Policía Federal ha sufrido modificaciones, siempre la han cambiado, fue PFP, y nunca se quejaron. Llega ahora el gobierno de Andrés Manuel, y llega con un plan más armado, un plan donde crea este grupo que es la Guardia Nacional, que era algo necesario. La delincuencia en México no opera de forma común, no debe de ser solo un caso policíaco. México es un territorio muy vasto. Ellos operan en zonas desérticas, en zonas selváticas, boscosas. Manejan materiales bélicos, no son los clásicos ladronzuelos con su revólver, son incluso se han visto videos en redes, circulan muchos videos donde se ve que son verdaderos mercenarios entrenados. Evidentemente se requería todo un plan, si bien no del todo militar, sí que tuviera cómo cubrir este flanco que nunca se pudo llenar, a pesar de que la Marina y el Ejército estaban en las calles.
justo llega Fox y se modifica a la PFP. Llega Calderón y la Policía Federal está ahí, meten a la Marina y al Ejército y no reclaman. Entonces, claramente, detrás de este reclamo hay mano negra, como lo dijo Andrés Manuel. No hay de otra. O sea, lo que sí hay es una campaña de desinformación completa, donde se está bombardeando el proyecto de la Guardia Nacional que se requiere, y que ya está ratificada, ya está trabajando y tiene que apresurarse. Ahora, el otro tema que me sorprende: la Policía Federal reprimió a los maestros, y ahora no se quiere evaluar, ¿no? Entonces, hay muchos temas. El que más me llama la atención es que justamente lo que está haciendo a la Guardia Nacional es evaluarlos, y los que no pasan el examen, no les quitan su trabajo, los acomodan en algún puesto donde no influya sus características físicas, que le permita trabajar y hacer su labor y recibir su sueldo de forma digna, pero que no necesariamente vaya al frente, donde van a ir sí se requieren elementos completamente capaces, no solo por la protección o porque se cumplan los objetivos, sino por su misma seguridad. Entonces, eso es muy importante, y creo que estos miembros que están protestando tienen intereses oscuros. Ya salió ahí Calderón, ha salido en videos, a pesar de que, bueno, lo niegan y todo, pero es evidente que es otro tema de desestabilización, porque no quieren, y ahí sí la mano negra puede ser muy peligrosa, porque puede estar incluso dirigida desde estos grupos criminales. No quieren una fuerza capaz de enfrentárseles y detenerlos, como lo va a hacer la Guardia Nacional. Es muy sintomático, ¿verdad? Que prácticamente la misma semana que se anuncia que entra en operación la Guardia, claro, ya sabemos, está con el asunto de los migrantes y eso, pero prácticamente la Guardia Nacional están haciendo, ¿verdad? Y entonces a esos señores se les ocurre, esto que hicieron estos policías es verdaderamente deleznable, ¿eh? Una policía que prácticamente con recursos incluso públicos, porque se transportan en vehículos oficiales, vienen algunos con las armas que les han puesto para que defiendan a la sociedad, para que la protejan, y los señores se ponen a cerrar las calles y a impedir el paso de la gente y a estar gritando ahí como locos, porque incluso aventaron a esta señora que tenemos un gran prestigio ahí. ¿Qué sucede? Bueno, en buena medida, estos señores de la Policía Federal, en general, desde luego que habrá sus excepciones, pues no tienen el mejor prestigio que se diga. El país tampoco es un dechado de virtudes en términos de seguridad. Precisamente por eso estamos sufriendo estas cuestiones. Sabemos que hay mucha gente, incluso de esta policía, que no pasa los exámenes estos que se les hacen, el polígrafo de control, de polígrafo, el control de drogas. Sabemos que muchos llegan en estado etílico. Sabemos que hay manejo de drogas, y lo peor, alguna vez se ha llegado a manejar que parte de la Policía Federal estaba apoyando al cártel ¿cómo se llama del hombre que está ahora preso en Estados Unidos? Se olvida hasta su nombre tan simpático, el Chapo, ¿verdad? Sí, el cártel de Sinaloa. Eso, bueno, evidentemente desde su nacimiento, ¿verdad? Ya Mauricio nos estaba hablando de una época medio lejana, pero sabemos, por ejemplo, que un señor de un nombre desprestigiadísimo, incluso tiene problemas con la ley en Estados Unidos, Genaro García Luna, ¿verdad? Calderón, que estuvieron ahí metiendo la mano, y que, por cierto, Calderón nos dejó un desastre de seguridad, un desastre de violencia, de manera que Calderón no tiene ningún derecho a estar metiendo la mano en esta cuestión, aunque diga y se defienda que él no hizo. Por favor, señor Calderón, ya deje la botella, ya deje estar inventando tonterías. A su mujer ya la rechazaron los mexicanos, no queremos que usted vuelva otra vez a la política, ponga los pies en la tierra, ya deje de estar moviendo el tapete y estar alebrestando a estas personas, porque eso que hicieron es deleznable, ninguna
policía que se respete en el mundo adopta esa actitud y está lanzando amenazas y cosas de esas. Sí, bueno, se entiende ya que la policía, la Policía Federal ya va a desaparecer, eso se entiende. A lo mejor esta transición, y es algo que sí se ha dicho mucho en los medios, es que la transición a lo mejor fue muy severa porque no les informaron exactamente qué es lo que iba a pasar con ellos, ¿no? O sea, con esta desestructura de esta policía. Entonces, yo en ese sentido, bueno, creo que hay ahí un punto, ¿no? O sea, que dices, bueno, a lo mejor no les informaron y entonces hay esta manifestación de inconformidad. Esa es una. La otra, hay que ver también, hay que reconocer que la policía tiene diferentes divisiones. O sea, la Policía Federal tiene diferentes divisiones. Y bueno, ahorita la que se está sintiendo como más vulnerable a lo mejor por esta transición es esta parte, pues como de los, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo está la Policía de Investigación, ¿no? Que esa es otra división y así hay más divisiones. Entonces no están todos en coordinación así como para tener fuerza y protestar todos por todos. O sea, sí hay inconformidades que fueron saltando. Y bueno, pues yo creo que eso se resuelve con más información. Ya se les dijo que no se les van a quitar sus prestaciones, los sueldos y salarios y demás. Y lo que yo conozco a una persona que está precisamente en la en la división de investigación, que fueron los que ellos en este último operativo de Tlaxcala, donde capturaron a en Tlaxcala a los tratantes de blancas. De blancas, sí. Bueno, en esa operación, esa división fue la que aportó la información para la Guardia Nacional. Entonces, yo lo que le decía es que, bueno, lo que se tiene que ver es trabajar en conjunto, o sea, ver ese trabajo en conjunto, que no estén peleados y que haya esa disposición de ambas partes. O sea, sí son dos cosas diferentes. O sea, la Guardia Nacional tiene un perfil más militar, o sea, ni modo. Y los otros pues se tendrán que adaptar también un poco a eso, porque esa es la estrategia nacional que se está implementando para este país. Yo parto de la idea, perdón, ¿ibas a hablar, Sonia? No, yo también, bueno, tengo un amigo de la secundaria que es Policía Federal, y curiosamente desde la secundaria nos decía, yo voy a ser Policía Federal, no le creíamos, y pues sí, realmente era lo que querían, ¿no? Y él me decía que estaba muy molesto porque les quitaron, por ejemplo, el seguro médico de gastos mayores, que les ayudaba muchísimo porque, pues, de una u otra forma, dice que sí, realmente, pues sí se arriesgan, ¿no? O sea, yo creo, yo a él lo conozco y yo sé que es de los buenos, por así decirlo, ¿no? Les quitaron eso, les quitaron prestaciones que sí tenían, ¿no? Entonces, bueno, ahí él me mostraba su inconformidad, no sé. Y es válida, claro, yo lo que creo de fondo es que el problema es que nosotros, los mexicanos en general, derecha e izquierda, del partido que sea, no hemos entendido que realmente lo que está buscando Andrés Manuel es dignificar la política pública, y de ahí viene ya para las instituciones. Cualquiera lo sabemos muy bien. Cualquier institución que se toque está llena de corrupción. Todo. Así es. Lo que dices es cierto, y todos, en cualquier institución todos conocemos la parte buena. Hay alguien que le está echando, que es, ¿no? Y desafortunadamente sí, pues pagan justos por pecadores, ¿no? Pero aquí no hay de otra más que limpiar la casa. Y como decía Mauricio hace ratito, si no pasas prueba, si no pasas, por mucho que quieras, no vas a perder. Igual, y sí va a perder este tipo de prestaciones, este tipo de beneficios que tenían. Sí, ya se los quitaron. Incluso si es que llega a ver, que no creo que los haya ya ese tipo de seguros, van a ser más bajos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar más o menos, lo que están buscando es que nos alineemos todos más o menos, que no sean la diferencia tan grande, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, lógicamente eso no gusta. Este proceso es muy difícil para todos. Creo que los de izquierda o los que están con Andrés Manuel apoyando, nos prestamos más a ir viendo cómo se está la marea y todo se está moviendo. La derecha ni idea tiene de qué está pasando, no saben, se van a hacer sus marchas fifís y no saben ni por qué están protestando. 5,000 manifestantes. Y entre ellos no se agreden. Entonces, bueno. Para mí esa es la situación. Es importante que nosotros también pues vayamos todos tratando de entender realmente, y que este es el principio. Hoy mismo también dijo Andrés Manuel, ¿no? Y viene más, ¿no? Se va a poner más
fuerte la más cosa. severo. Exacto. Sí, o sea, erradicar la corrupción nunca ha sido y será cosa fácil. Claro. Así es, pues amigos, un tema también pues muy polémico, pero para eso estamos, para estar abriendo ese debate. Sony nos va a leer los últimos sentimientos o la gente que está ahí en contacto con nosotros. Picasso Giovanni nos dice horarios. ¿Será horarios? ¿A qué hora comenzamos? Bueno, de nosotros normalmente nuestro programa es de 7 a 8 de la noche, ¿no? Normalmente, pero de repente pues pero bueno, también gracias. Por acá José Juan Jarquín, bendiciones amigos, ánimo. Confiamos en que pronto la Guardia Nacional va a dar resultados. Claro, todos confiamos y tenemos que confiar porque es por bien de todos, ¿no? Y para todos. Nan González, me parece triste que la atención en salud sea distinta para la población. Así es, debería ser parejo, ¿no? Así es. Y bueno, es aquí el último mensajito que tenemos. Les agradecemos sus mensajes, Héctor. Se acaba el autoritarismo. Esa es la transformación. Y nos atenemos a que todos actuemos de manera responsable. El que no tiene razón, el que no está luchando por una causa justa, pues no va a tener apoyo, no va a tener respaldo. ¿Qué dije cuando se presenta el movimiento de la Policía Federal? Que no había motivo, porque no se está despidiendo a nadie, porque no se les están quitando prestaciones. Es un proceso que se está llevando a cabo porque necesitamos de la Guardia Nacional. Sin embargo, quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia. Al contrario, lo digo de manera respetuosa, cada quien es libre de sus actos y responsable de sus actos. Pero imagínense una policía que se indiscipline y que toma las calles. ¿Qué imagen da? ¿Quién va a apoyar eso? Entonces, todos tenemos que entender que esto ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo, que eso es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Esta crisis de violencia la iniciaste tú, con tu decisión irresponsable de ir a una guerra contra el narcotráfico, contra los criminales. Bueno, te he hecho esa pregunta, te la hice 10 veces o 15 cuando fuiste presidente, escribí 10 artículos porque ahora dice el presidente es que no decían nada y toda la prensa. ¿Cuántas veces escribí? ¿Cuántos muertos, presidente? Sí, cuando empezaban a sufrir y sabíamos que no gustaba esa pregunta, nos decía saber tu Pero equipo, espero no haberles hecho ninguna grosería, Ciro, la verdad. No, la verdad es que siempre eran las tensiones con el gobierno aquel entonces que tú y preguntas muy válidas, cuántos muertos, presidente, pero hoy se sigue diciendo el responsable de la tragedia de violencia e inseguridad que vive el país. Tiene nombre y apellido, se llama Felipe Calderón Hinojosa, te voy a decir, pero se sigue diciendo. Los problemas del país, el paro de la Policía Federal es culpa de Calderón. La economía está mal por culpa de Calderón. De Peña Nieto. La violencia por culpa de Calderón. Los migrantes por culpa de Calderón. El sargazo por culpa de Calderón. Pero el tema de la inseguridad, como dice el dicho, todo yo, sí. ¿no? La verdad, en el tema, de la inseguridad hay una insistencia 12 años, 13 años después. Todo empezó con una mala decisión tuya de uso de la fuerza. No. Lo has negado en muchas ocasiones. Y lo reitero, y ahora déjame explicar, como siempre me has permitido explicar por qué. ¿Qué es lo que está pasando en el país, amigas y amigos? Hay un cambio en el modelo del crimen organizado
que se acompaña con el siglo, es decir, terminando el siglo XX, empezando estos 2000, México, por el crecimiento y la estabilidad de la economía que le logramos proporcionar el gobierno de Zedillo, el de Fox y el mío, permitió que los mexicanos tuvieran más poder adquisitivo. Pasamos de $2,000 a $12,000 per cápita, por ejemplo, en poder de compra, y eso hizo que ampliara la canasta de consumo, incluyendo las drogas. Se empezó a consumir droga en México. El negocio de los criminales cambió de narcotráfico a narcomenudeo, o más bien se le adhirió o se le aumentó el narcomenudeo. ¿Eso qué implicaciones tiene para la violencia y para la inseguridad? Que antes los criminales se dedicaban a exportar droga. Su negocio era controlar una carretera de Manzanillo a Tucson, por ejemplo. Ahora su negocio es colocarla en la calle. Y no es lo mismo vender 1 tonelada de cocaína en Tucson que vender la misma tonelada de cocaína, es decir, 1 millón de bolsitas de 1 gramo, Ciro. 1 millón de bolsitas cada 15 días en Cuernavaca. ¿Por qué ese control territorial tiene implicaciones en la violencia? Primero, porque la ola de homicidios en México, la terrible violencia que estamos sufriendo hasta hoy, no es por la acción del gobierno, no es porque yo haya enfrentado a los criminales, que sigo creyendo que esa es la acción correcta. Hay mucha gente que lo sigue diciendo. El gobierno tiene que enfrentar la delincuencia, no rehuirle, no sacarla y no pactar con la delincuencia. La tarea del presidente y del gobernador y del alcalde es enfrentar a la delincuencia y proteger a los ciudadanos, no al revés. No es por haber actuado contra los criminales que se generó la violencia, es por haberlos dejado hacer lo que se les dio la gana y permitirle que se apoderaran de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, incluso de gobiernos estatales completos, como los Tamaulipas de Yarrington en aquel tiempo, etcétera, o en Guerrero o en Michoacán. Esa es lo que está pasando en México. ¿Y cuál es la salida? Entre otras, hay que construir instituciones muy sólidas, muy fuertes, confiables. Esa era la lógica de la Policía Federal, por cierto. Y, desde luego, recuperar el tejido social a través de oportunidades para jóvenes, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, sí, yo enfrenté a la delincuencia. Por cierto, jamás hubo tal declaratoria de guerra al narco, etcétera, ¿no? Yo jamás, no me puede encontrar una declaración que diga, yo le declaro la guerra al narco, o yo le declaro la guerra al narcotraficante fulano. Pero independientemente de eso, mi deber era, y sigo pensando, lo que le hace falta a México es ser un verdadero Estado de Derecho. 2, el gobierno, por la Constitución, tiene un mandato, el presidente dice que es guardar y hacer guardar la ley, y yo quise cumplir ese mandato de guardar y hacer guardar la ley. 3, eso implica una obligación constitucional, legal, pero sobre todo ética, de enfrentar la delincuencia y proteger a las familias mexicanas con todo el poder del Estado, y eso es lo que creo que sigue haciendo falta en México. Si el gobierno no se pone las pilas y defiende firmemente a las familias de la delincuencia, vamos a seguir sufriendo los terribles problemas que se están viviendo. Seguimos conversando con el expresidente de la República y hoy promotor en la construcción de un partido político, Felipe Calderón. ¿Cómo van en eso, Felipe? Muy bien, muy bien. Antes de regresar al tema de la Policía Federal. Con una extraordinaria respuesta de la gente. Yo aquí sí quiero agradecerle muy cumplidamente al señor Durazo por la enorme propaganda que le está haciendo México Libre. Se ve que le tienen pavor a que nos estemos organizando para participar en política y que estemos invitando a los ciudadanos. Y yo quiero invitar a toda la gente que nos escucha y que siempre se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Hay que hacer algo por México? Que la vía es organizarnos políticamente. Las marchas son buenas, los memes también, pero no basta. Hay que organizarnos políticamente para postular candidatos, para hacer un contrapeso real al presidente y a su partido en la Cámara de Diputados, para postular candidatos en alcaldías, gubernaturas y verdaderamente rescatar a México. Y el primer paso es registrarse en mexicolibre.org.mx. ¿Cómo van en asambleas? Empezamos las asambleas en mayo y ya afortunadamente vamos avanzando. Empezamos con un gran esfuerzo de congregar a la gente, pero ya llevamos 19 asambleas, prácticamente completaremos unas 25 este fin de semana. Y ¿de cuántas? De 200 asambleas distritales. Pero ¿Y si van a llegar? Sí, porque nuestro objetivo es llegar hacia el otoño, hacia noviembre, digamos, organizando 10 asambleas a la semana. Ya la semana pasada logramos 5 asambleas la semana antepasada, 6 asambleas este fin de semana. Y 7, y ya vamos agarrando ritmo bastante eficaz. La gente se está organizando. Obviamente tenemos que asegurar que cada distrito, por ejemplo, tenga más o menos 800 registros, y eso nos retarda, pero una vez que los tenemos, convocamos asamblea, la gente viene y vamos avanzando, es decir, se va a dar un efecto de cascada en todo el país, con excelente respuesta. Solo te digo, Ciro, que para noviembre de este año, México Libre va a tener más afiliados que el propio PAN.
y va a tener más comités distritales que el PAN en todo el país. Sí, perdón. A ver si me ayudan en la redacción. En el 2015, en su primera elección, Morena tuvo alrededor de 15% de los votos. Menos, yo creo que debe haber tenido por ahí de 8, una cosa así. 8, bueno, 8%. ¿Ves a México Libre con 8% de votos? Es probable, sí, cómo no. Está durísimo. Sí, está duro, pero ahora sí que son 8.8. Mira, cerremos de 9 para no quedar tan atrás. Cerremos muy bien, en 8%. Sí, desde luego que lo veo claramente. Y ganaron en aquel entonces delegaciones de la Ciudad de México. No recuerdo, probablemente, sí, pero yo creo que yo así veo la trayectoria de México Libre. Es decir, no cabe duda, el paso difícil es lograr el registro ahora. Sí. Pero estando en la boleta, Ciro, mira, la verdad nos ayuda mucho, para bien o para mal. Pues toda la campaña que hacen en mi contra, ayer lanzaron un hashtag que quiso ser ofensivo contra mí. La verdad, nomás me están haciendo publicidad, les agradezco. ¿Qué decía ese hashtag? Pues había una serie de tonterías así muy chairas ahí, que muy despectivas, en fin, pero pues la verdad salieron otros mucho más buenos, yo que no los puedo citar porque estamos al aire, pero estoy muy contento de eso, gracias por la publicidad, y sí, señores, tienen razones para preocuparse en el gobierno por nosotros, sí tienen razón en preocuparse, porque sí nos estamos organizando para hacer lo que aprendimos desde chicos, Margarita y yo, que es hacer política con principios, y eso implica la actividad humana encaminada a acceder, ejercer o vigilar el poder para obligarlo a que se subordine al bien común. Y eso es lo que vamos a hacer. Faltan contrapesos en México, lo estamos construyendo, no descartamos construirlo con otras fuerzas, pero queremos hacer una opción ciudadana que abra las puertas a la ciudadanía, a la participación política, a esa gente que la ha rechazado todos los partidos, a la gente que es común, a la que paga impuestos, saca la basura, lleva a los niños a la escuela, la gente que entiende que para salir adelante, Ciro, hay que trabajar y hay que trabajar, que no hay fórmulas mágicas, ni subsidios, ni cosa que ni ofensas a los demás. Hay que trabajar, es la única manera de prosperar. A esa gente le estamos convocando. Ese ciudadano que nunca ha estado en un partido político es el que está integrando nuestras asambleas, está integrando el quórum que estábamos necesitando, y eso está refrescando, así como está refrescando nuestra propia vida, Ciro, te lo voy a decir, va a refrescar. México Libre será una bocanada de aire fresco para la vida nacional. Lo veremos. Desde ahora abro la convocatoria, invito a que nos manden sugerencias allá a la página de mexicolibre.org.mx, quién quiere que sea un candidato, y que pase la prueba, ahora sí que de las tres honestidades, ¿no? Que decía Pancho Barrio, que decía, oye, si tú eres honesto, pues sí, oye, Ciro, pero honesto, sí, oye, pero honesto, lo que se dice honesto, bueno, no, ya no exagero, que pase las tres, sí, vas a decir que sí, pero que pase las tres. ¿Y lanzas una convocatoria de a qué? Para que se incorporen a México Libre, pero también que desde ahora nos propongan quiénes pueden ser el Dream Team, los mejores candidatos, mejores mujeres, mejores hombres, para ser candidatos a diputados, donde haya elecciones locales como aquí, alcaldes, por ejemplo, también, para postular una plantilla, una fórmula ideal para ganar el Congreso y ganar alcaldías y gubernaturas en el país. 2021. Para eso primero tienen que cumplir con todos estos requisitos de firmas, asambleas y demás. Veamos qué bueno que están haciendo que están investigando ese caso y otros que indignan mucho a la sociedad. Mira, la verdad es que quien llevó a la presidencia de la República al licenciado López Obrador fue la corrupción del sexenio pasado, hombre. No demos vueltas, la gente estaba hasta el gorro de eso. Y eso es la situación que nos tiene aquí. Entonces me parece bien que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que se den las señales claras de que el que la haga la pague. Eso es verdaderamente muy bueno. Por cierto, qué bueno que dediquen sus esfuerzos a eso y no a otros, a nuestros muchachos voluntarios en la Ciudad de México que están recabando firmas para México Libre, los están deteniendo. Ayer, la policía de la Ciudad de México, ayer en Reforma, a 2 voluntarios de nosotros que estaban ahí, los detuvieron, los estuvieron entreteniendo, les quitaron la propaganda de las formas que traían, y finalmente los dejaron. ¿Pero por qué? ¿Con qué argumento? Con el argumento de que no podían hacerlo. La verdad es que yo digo que la policía se de la ciudad, de la Ciudad de México. Sí, ¿A qué hora fue eso y en dónde? Fue en Paseo de la Reforma, fue antier más o menos a las 12 de la mañana. Antier, miércoles. Sí, miércoles. Fue el miércoles. Pero bueno, mi punto es que... ¿El único caso que tienen registrado en la Ciudad de México? Tenemos otro, pero bueno, se alega que eran lugares privados, en algunos centros comerciales, etcétera, ¿no? Pero sí era de plan Reforma y sí fue muy... Por eso le invito a la gente que nos apoye
A esa que le da coraje que le digan fifí porque trabaja, paga impuestos, insisto, a ustedes, amigas y amigos, vénganse a México Libre, ayúdenos a organizar la asamblea de su distrito. El primer paso, insisto, es registrarse en mexicolibre.org.mx y hagamos de veras, si nos la ponen difícil como lo están poniendo, si lo logramos, este va a ser el partido político con más legitimidad y con más implantación nacional y más espontaneidad, más voluntarios que hay en el país, lo cual nos va a dar un hándicap importante para la elección del 21 y para lo que venga. Bueno, nos escribe, por cierto, los empresarios te deben sacar la vuelta. Todo el mundo. Lo queremos mucho, presidente Calderón, estamos con usted, pero mejor nos vemos. Con los viejos tiempos del PAN, te echan porras, échenle ganas, etcétera, pero yo echan, no, porque ya ves cómo están estos, y sí, efectivamente, yo les digo a los empresarios que ahora sí que apóyenos, porque hace mucho, había una vieja táctica muy divertida de los viejos del PAN que decía, oye, apóyame, porque si no, voy a decir que me apoyaste, ¿no? Entonces, no llego a tanto, pero sí les digo a los empresarios y a los grandes, pues, que están muy metidos en sus intereses, que ahí se ven, ojalá les vaya bien, pero al empresario que tiene un negocio desde unos abarrotes, o que es abogado, o que es un médico, o que tiene una empresa chiquita, o que es proveedor, o un pequeño, o un mediano empresa, échenos la mano, busquen la forma de hacer donativos en México Libre. Pues no sé, de 5, de 10, de 50, de 100,000 pesos, la verdad los necesitamos, pero con eso podemos armar muchas cosas, podemos verdaderamente hacer este movimiento espontáneo. Sí necesitamos dinero, eso nos está retrasando un poco, pero afortunadamente ha sido suplido con una gran espontaneidad. ¿Qué es eso de a los grandes empresarios que están muy metidos en sus intereses, allá ellos, pues ahí se ven, los grandes empresarios? Así es. No quieren nada contigo. Pues mira, ya mejor he hablado con algunos y sí quieren apoyar, pero les da tanto miedo el gobierno que no lo hacen. Entonces, bueno, pues allá ustedes, suerte con su estrategia, ¿no? Los últimos 2 años de mi gobierno empezó a bajar finalmente, y qué bueno, la tasa de homicidios y la tasa de delincuencia en general, más o menos un 32%. ¿En Michoacán? No, a nivel nacional. Sí. En Michoacán, desde luego que bajó. Acuérdate que en Michoacán en el 2013 tienen que lanzar... Por supuesto, porque aflojan el paso, porque lo que sigue de Lázaro es Leonel, y de Leonel sigue Fausto, y Leonel sigue el otro interino que está hasta preso, por cierto, por sus vínculos con crimen organizado. Reina, ya salió, ¿no? Reina, bueno, estaba. Ya salió, acabo de salir. Pero el punto, nacionalmente sí baja, sí tiene éxito la estrategia, porque bajan los homicidios casi 30%, y esta tendencia sigue hasta 2015, desgraciadamente en el gobierno anterior le aflojan, le bajan presupuesto a seguridad, desaparecen la Secretaría de Seguridad Pública, bajan el control de confianza, le quitan recursos a los estados para seguridad, y eso empieza otra vez la tendencia hacia arriba. Casos concretos donde sí cooperó el gobierno del estado y el local con el gobierno federal: Tijuana, la violencia bajó 35% desde su pico. Ciudad Juárez, la violencia y los homicidios bajaron 83% desde su pico. Y gobernamos priista. Monterrey, área metropolitana de Monterrey, la violencia bajó 89% desde su pico. Es decir, donde aplicamos la estrategia de renovar las policías y ministerios públicos, enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado y reconstruir tejido social, con la cooperación, donde hubo cooperación local, funcionó. Distrito Federal, recuerdo que hubo también una disminución, sí, y un cambio de percepción, y gobernaba Marcelo. En mérito de Marcelo Ebrard, debo decir, él aceptó que su secretario de Seguridad Pública, que era el almirante que acabas de mencionar en la mañana, ahorita me acuerdo. Manuel Mondragón. Sí. Y el propio Mancera, que es su procurador, sí, ellos fueron a control de confianza al CISEN, y sus equipos, y fue un equipo que funcionó. En el Estado de México nunca quisieron que un solo secretario ni un solo policía fuera control de confianza. En otros estados, en Guerrero, por ejemplo, hacían control de confianza y no cambiaban a los policías. Ve cómo está la situación en Guerrero. En Acapulco sabíamos que los policías municipales, una gran mayoría, trabajaban con los criminales. No los quisieron reemplazar. Aguirre decía que pues el presidente, con todo respeto, quiere que México sea de primer mundo, pero no somos primer mundo, somos país pobre. Para mejorar los turistas en Acapulco, en lugar de cambiar a la policía, pues trajeron a Sofía Loren. Pues sí, muy padre, pero eso no arregla el tema de seguridad, Ciro. Bueno. Sí. Esos policías que nunca quisieron cambiar en Guerrero fueron, desgraciadamente, los que secuestraron y probablemente mataron a los estudiantes de Ayotzinapa. Policías municipales de esa zona, de esa región. Nos dicen que el secretario Alfonso Durazo
ha repetido en distintas entrevistas que hoy Felipe Calderón está exigiendo derechos para los policías federales, derechos que les quitaste. ¿Como cuáles? Quisiste dar, pues no sé eso. ¿Como cuáles? Mira, lo que pasa es que yo veo a Durazo muy asustado, muy acomplejado, muy... Pues la verdad es que, pobre muchacho, ¿no? La verdad es que... Sí hubo alguien que defendió, no solo en el pasado, hoy defiendo los derechos de los policías, de los soldados y los marinos, soy yo. Yo les di, por supuesto, garantías de salario digno, de lugares dignos de estancia, de organización digna. Hicimos la carrera policial. No podrán decir muchas cosas, Ciro, pero eso no. Eso absolutamente no. Y bueno, yo entiendo a Durazo, la verdad es que la está regando allí en el gabinete. Metió al presidente en un problema por subirme al ring, como dicen. Yo le agradezco, la verdad, porque pues la publicidad que me está dando a nosotros de México Libre es sensacional. Pero pues ahora sí, como se ve en esta frase, pues ya no haya que decir. Pensábamos, Felipe, y estábamos preparados para eso, que hoy venía el 1-2, que hoy el presidente te iba a dar el 1-2 en la conferencia de la mañana, después de las muchas entrevistas de Alfonso Durazo, del mensaje que dio ayer, que fue como a las 11 de la mañana, ¿no? Y luego salió a dar una gran cantidad de entrevistas. Pensábamos que el presidente te iba a dar el 1-2. El presidente ya terminó la conferencia de prensa, no dijo una sola vez. ¿Pero por qué? Porque la regó Durazo, hombre. La regó Durazo por andarme inventando un chisme que no era cierto. Quiso hacerme chivo expiatorio de sus propios errores, que son de forma y de fondo con la policía, y porque el presidente pues es abusado también. La verdad, como dice el dicho, bien sabe el diablo a quién se le aparece, ¿no? Entonces él, pues, la verdad, no les conviene hacerme un frente ahí, y si me hubiera mencionado el propio presidente, pues hubieran cometido un error al cuadrado, ¿no? Con la información que tienes, ¿ves una probabilidad de éxito para la Guardia Nacional? Con la información que... Mira, honestamente, que tenemos. Deseo de todo corazón que tenga éxito, Ciro, y sí veo una probabilidad, pero así la están regando. ¿Así como? Pues... ¿Cómo vas a traer a policías a la Guardia Nacional a la fuerza? ¿Cómo vas a traer a alguien que no quiere estar en la Guardia Nacional a defender a los demás? Y lo digo también por muchos soldados y marinos que no quieren ser policías, Ciro. Hay muchos soldados que se incorporaron al ejército queriendo defender al país, a la patria, y no haciéndole Van a decir que fuiste tú el que los convirtió en policías, que fuiste tú el que en vez de defender a la patria los mandó a combatir a rateros. Yo sí le pedí al ejército que, en cumplimiento de su tarea constitucional de preservar la seguridad interior amenazada por el crimen organizado que capturaba el Estado, cumpliera esas funciones, porque no había instituciones civiles para cumplirlas, por policías corrompidas o tomadas por el crimen. Ahora, la manera de sacar a los militares de esa tarea de estar en primera línea fue creando policías civiles, concretamente la Policía Federal. La Policía Federal debió haber seguido creciendo. Si hubieran seguido el ritmo de reclutamiento que tendríamos, hoy tendríamos más o menos 100,000 elementos confiables, con lo cual el Ejército hubiera podido, y la Marina pudiera haber seguido su papel supletorio y subsidiario que tienen, que de hecho tienen. Y me parece que el tema de volver ya de por vida a un soldado, un policía, es un tema que hay que explorar. Eso puede hacerla fracasar, como un policía que esté subordinado y esté en un cuartel recibiendo disciplina militar que nunca ha tenido. Yo creo, por otra parte, que el general Rodríguez Bucio es un buen militar y que tiene un amplio conocimiento en la materia de seguridad, y eso puede ser un factor extra. Pero si le siguen bajando recursos a la propia policía, hay una cosa, por cierto, paréntesis, hay un recurso muy valioso que son los aviones que ahora dicen que van a vender. Esos aviones hay que darles mantenimiento y hay que venderlos bien, pero si siguen sin usarlos, sin darles mantenimiento, se van a deteriorar. Eso se puede utilizar si quieren para eso, pero hay que darle a las funciones de Guardia Nacional recursos que son insuficientes ahora. Yo calculo que hay que destinarle más o menos unos 120,000 millones de pesos a la tarea de seguridad en el país y de procuración de justicia, y eso se lo están dando a los problemas de los servidores de la nación, no a las fuerzas de seguridad. Y además hay que reconstruir policías. Y repito, Ciro, lo que te dije cuando era presidente, y lo he refrendado en esta mesa cuando has hecho el favor de invitarme. Cuando haya 32 policías y ministerios públicos estatales confiables y eficaces, ese día se acaba el problema de seguridad en México. ¿Por qué no los hay? Porque hay gobernadores que no le entran, y también porque hay gobernadores que, queriendo entrar, les están cancelando recursos en todo el país. No se vale. ¿Quién? ¿Qué gobernador? El gobierno federal. ¿Qué gobernador le quiere entrar y le están cancelando recursos? Mira, yo estoy viendo a muchos gobernadores, honestamente, que aunque ya no estamos en un partido, yo quiero mucho a los gobernadores panistas, me parece gente que le está entrando. Le está entrando el gobernador de Baja Sur, le está entrando el gobernador de Querétaro, le está entrando el gobernador de Aguascalientes, el de Durango, ¿no? Y le están entrando sin los recursos federales que complementaban un gasto que es insuficiente para ellos. Les están pichicateando el dinero a los gobernadores, a todos, Ciro,
a todos. ¿Por qué? Porque sabemos siempre que las participaciones y las aportaciones federales no son suficientes, y cuando llega noviembre no tienen dinero para cerrar la nómina de los aguinaldos, ni de los empleados federales, ni de los maestros, no tienen dinero para los gastos de salud, se los están cortando y les están diciendo, tú arréglate con tus participaciones. Si están así, ¿cómo le van a meter a seguridad? Que es el problema más importante que traemos todos. Bueno. Hay que construir la opción política que fue el PAN. En eso estamos precisamente seguros. Si yo creyera que el PAN tiene remedio, hubiera seguido ahí. Tardé muchos años en convencerme de que no, hice el mejor esfuerzo. Lo que recibí en su consejo y en su Comité Nacional fueron puros insultos, incomprensiones. Y mira, el PAN se volvió como dicen los chavos ahora, un antro muy famoso, ¿no?, al que todo el mundo quería ir. Y los cadeneros se dieron cuenta de que podían controlar quién entra y quién no, y que eso les implicaba dinero y poder. Los cadeneros son los que controlan el padrón interno del PAN. Sí. Han excluido miles de gentes a la mala y han metido también a la mala miles de gentes. Y gente honesta como la que yo estoy convocando a México Libre, esa nunca pudo entrar. Mis hijos nunca se pudieron afiliar al PAN, porque hace 5 años cerraron el padrón. El cadenero principal se llamaba Ricardo Anaya. Ese es uno, el de Querétaro. El otro cadenero es el de Michoacán, que es Marco Cortés, el actual dirigente, el cadenero de Michoacán. El cadenero de Sinaloa es el que llevó a la novia del Chapo a ser diputada del PAN. El cadenero de Guanajuato fue el que organizó el taibolazo allá en Vallarta. El otro cadenero es el que tenía una novia menor de edad que además la hizo abortar. No. Y así, la serie es interminable. Esto se volvió un asunto de cadeneros, eso no tiene remedio. Yo invito a la gente y a la gente que simpatice con el PAN a que nos ayuden a crear México Libre, porque esta va a ser la opción ciudadana de México. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo lo que has dicho aquí esta mañana. Gracias a ustedes por toda la información. Gracias, el expresidente de la República, Felipe Calderón, hoy en, ¿cuántos contamos? 4. 4, por lo menos. Eres nota principal en 4 diarios hoy. Por así que, no está mal. El México de mis recuerdos, ¿no? Gracias. En estos momentos, Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti, auditorio. Gracias, Anabel. Pues, ¿cómo ves este asunto de la Policía Federal? ¿Qué ha significado la Policía Federal y qué crees que es lo que estamos viviendo en este momento con este conflicto, este ultimátum que están poniendo? La Policía Federal, ¿qué ha sido a lo largo de los años recientes, Anabel? Mira, Julio, tendríamos que hacer un recuento de lo que ha significado esta Policía Federal desde el 2006, cuando el señor Felipe Calderón, que ahora apoya, por supuesto, a la Policía Federal y hace proselitismo a favor de esta corporación profundamente corrupta, fue justamente él, este hombre, Felipe Calderón, quien le dio un poder mayor, prácticamente totalitario, por encima incluso muchas veces de la propia Secretaría de Marina o de la Secretaría de Defensa Nacional en operativos supuestamente en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ya que sabemos, gracias a diversos expedientes judiciales que obran en Estados Unidos y algunos que obran en México, que pues esta llamada guerra contra el narcotráfico fue una farsa, que se trató básicamente del apoyo del gobierno del señor Felipe Calderón al cártel de Sinaloa, y donde un ariete del apoyo del gobierno al cártel de Sinaloa fue la Policía Federal, que en ese momento su jefe directo era Facundo Rosas Rosas, que después se fue como secretario de Seguridad Pública a Puebla en una carrera muy controvertida, y después como jefe superior de Facundo Rosas Rosas teníamos a este hombre llamado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, quien cuenta con investigaciones abiertas en Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente en la Corte de Nueva York. Durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera se confirmó lo que yo en su momento dije cuando Genaro García Luna estaba en el apogeo de todo su poder durante el sexenio de Felipe Calderón, que él y prácticamente todos los mandos medios y superiores de la Policía Federal trabajaban para el cártel de Sinaloa. Es una información que puedo aseverar tajantemente. Hay diversas informaciones judiciales que así lo comprueban. Estamos, por ejemplo, hay un juicio contra un alto mando de la Policía Federal en Chicago, donde se acaba de dar este juicio y donde se descubrieron aún más todas estas complicidades y componentes entre los mandos de la Policía Federal y el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de una corporación donde el señor Felipe Calderón solapó su corrupción, tuvo muchas herramientas para darse cuenta
de la corrupción que había. Tú recordarás que el entonces comisario Javier Herrera Valles, de manera valiente, mandó sendos oficios, carpetas amplias, con la información de cómo los altos mandos no cumplían con los requisitos mínimos para estar en la Policía Federal, cómo los mandos medios y superiores no siquiera cumplían con los exámenes de control de confianza elementales, como es el examen toxicológico, como es el examen de el polígrafo y como es el examen de la revisión patrimonial. Y pese a todas estas informaciones, el señor Felipe Calderón, en vez de recortar el presupuesto, en vez de recortar el poder a esta Policía Federal, la multiplicó, terminando prácticamente construyendo bases de la Policía Federal en todos los estados de la República, confiriéndoles mucho mayor autoridad, poder en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en el control de carreteras, supuestamente en el ataque a bandas de secuestro, de extorsiones, donde hay sendos expedientes, y en su momento yo los publiqué durante toda esa época, donde los propios policías federales, en el día eran policías federales y en la noche eran extorsionadores o incluso secuestradores, como es el caso del joven el hijo de Alejandro Martí, que fue secuestrado, y donde había elementos bastante contundentes que hablaban de que desde la Policía Federal trabajaba, además de grupos que trabajaban para Catecinador, trabajaban también. ¿Recuerdas, Anabel, recuerdas incluso el caso de la escolta de quien era su procurador de asuntos de narcotráfico, Javier Coello Trejo, que también fueron detenidos porque de día eran la escolta del subprocurador y luego eran asaltantes y violadores? Así es, así era exactamente así como funcionaba esta Policía Federal. Por desgracia, no es que cuando haya llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto haya podido cambiar. El gobierno de Enrique Peña Nieto, tú recordarás, en la época de transición, el diagnóstico que habían hecho era que era una policía inservible, absolutamente corrompida, y por eso habían querido crear una llamada, esta nueva guardia que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con el apoyo de la asesoría del gobierno de Francia, pero no pudieron hacer esta gendarmería, no pudieron hacer que esta gendarmería progresara, porque la Policía Federal se aferró, como se aferra ahora, a no dejar el poder. ¿Por qué la Policía Federal? ¿Por qué estos agentes no quieren dejar estas prerrogativas que han ganado durante tantos años? Porque por desgracia traer una placa de la Policía Federal para muchos de ellos significa la posibilidad de trabajar para los carteles de la droga, para bandas de secuestradores, para bandas de extorsionadores, para las bandas de guachicoleros. Se han convertido prácticamente en otro cártel en México. Y no estoy exagerando al respecto. Y es por eso que ni siquiera en su momento Enrique Peña Nieto pudo destruir esta Policía Federal corrupta, y por desgracia ahora este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cometido un error estratégico que me parece le va a costar mucho a su gobierno. Por lo pronto le está costando esta rebelión de estos policías federales. En primer lugar, en ese momento, en transición, o al menos en el primer día de gobierno, en los primeros días de gobierno, el señor Andrés Manuel tuvo que haber entregado a la ciudadanía un diagnóstico verdadero de cómo habían encontrado la Policía Federal. Ahora el señor Durazo, dado esta rebelión, está dando conferencias de prensa y dice que hay expedientes, que están involucrados con el narcotráfico, que está una mano secreta moviendo este movimiento de policías federales. ¿Por qué no habló de estos temas de narcotráfico y de corrupción cuando inició el mandato? Porque en ese momento hacer estas acusaciones implicaba realmente, como implica ahora, iniciar procedimientos investigativos y después penales, si procede, contra todos estos mandos de la Policía Federal. En su momento no lo hicieron, ahora lo quieren hacer, pero parece más bien una revancha y no una situación necesaria. Yo en su lugar, y en esto lo único en lo que podría yo coincidir con el señor Felipe Calderón, cuando le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador, si son tan malos, ¿por qué los quiere la Guardia Nacional? Lo mismo me cuestiono yo. ¿Por qué si son tan corruptos los quiere la Guardia Nacional? La Policía Federal es una corporación que debió haberse desmantelado desde hace mucho tiempo.
Debería aplicarse exámenes de confianza a todos estos policías y mandos y que están protestando contra estos cambios y ver si pasan estos exámenes de confianza, porque si no pasan los exámenes de confianza, en realidad no ameritaría siquiera una liquidación. ¿Crees que está perdiendo los exámenes de confianza? Sí, perdón. Anabel, ¿crees que en esta batalla que se está dando la Policía Federal o estos mandos corruptos y toda su historia están ganando puntos o posiciones por ese error estratégico del que hablas de López Obrador? Mira, me parece que la opinión pública, si bien fue muy manipulada durante el gobierno de Felipe Calderón, y hoy Felipe Calderón puede tener el cinismo de presentarse públicamente y hacer declaraciones diversas sobre el país cuando él debería estar bajo juicio por todos los señalamientos que se le han hecho en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en vez de estar haciendo estos comentarios. Me parece que la sociedad sabe perfectamente lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, sabe perfectamente, lo ha padecido lo que es esta Policía Federal, sabe, por ejemplo, que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, uno de los cuerpos policíacos que participó en el ataque están perfectamente identificados, incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron elementos de la Policía Federal que quedaron absolutamente impunes de sus crímenes. Existen expedientes amplios de todos estos policías metidos en bandas de secuestradores, de extorsionadores, como cuando llegaron a operativos en Durango, en diferentes estados de la República, comenzaron a violar a mujeres, a robar casas, a extorsionar personas, a prácticamente querer ellos controlar el crimen, siendo ellos los principales criminales, me refiero. Entonces, estamos hablando que la ciudadanía, pese a esta situación que se está viviendo, no puede perder la memoria de lo que ha sido esta corrupta Policía Federal. Lo que sí creo es que debe exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la investigue, que investigue a estos mandos, los anteriores y los actuales, que investigue los desfalcos de recursos públicos que han habido y que ponga en orden esta situación y sancione a los exfuncionarios y actuales funcionarios que han participado en esta protección a los carteles de la droga, en esta protección e integración de bandas de secuestradores y de extorsionadores. Me parece que esa es la exigencia que debe darle la ciudadanía, hacer la ciudadanía al gobierno, y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es inteligente, deberá responder a estos señalamientos y deberá comenzar a hacer carpetas de investigación serias, no en conferencias de prensa, sino realmente carpetas de investigación serias, porque yo te puedo asegurar que al menos el gobierno de Estados Unidos lo están haciendo. Bien, Anabel, pues poco tengo que decir a tu análisis, siempre informado, directo, claro, contundente. Me queda claro que la batalla en este momento contra este ente llamado Policía Federal es una batalla contra un cártel que se llama Policía Federal, y que en esa lucha el gobierno de López Obrador, si de veras va a fondo, debe modificar su estrategia, decirnos a los mexicanos lo que realmente hay, iniciar acciones penales y tratar de verdad de dar un golpe fuerte contra esta criminalidad organizada en la Policía Federal. Y Julio, si realmente el presidente o el señor Alfonso Durazo están pensando transferir elementos de esta corporación contaminada a la Guardia Nacional, verdaderamente tienen que aplicarles rigurosos exámenes de confianza para al menos hacer un filtro, y no que estas ratas que huyen cuando se está ya hundiendo el barco salten a otro barco para seguirlo contaminando. Me parece que es obligado aumentar estos exámenes de confianza para asegurar que al menos los elementos menos contaminados arriben a la Guardia Nacional y no sigan los mismos elementos contaminados en esta nueva corporación y contaminando a los demás. Si ya de por sí el Ejército Mexicano, si ya de por sí la Secretaría de Marina están bastante contaminados de por sí, imagínate mezclados con estos policías federales corruptos, realmente será una cosa muy desafortunada para la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que sufre en el día a día los abusos de autoridad, las corruptelas, las violaciones de derechos humanos que cometen estas corporaciones. Anabel, ha sido un placer periodístico escucharte, aprecio mucho tu disposición para platicar